Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con nuestra clase. ¿Se observa la pantalla compartida? ¿Listo? Muy bien, vamos a continuar. Un momentito aquí para maximizarlo. Bien. A ver, muchachos, estábamos hablando acerca de las proteínas. Decíamos que eran moléculas cuaternarias que se caracterizaban por tener carbono, hidrógeno, oxígeno y adicionalmente nitrógeno. Habíamos visto que eran compuestos formados por cadenas de aminoácidos. En cuanto una porción del aminoácido cambiara de secuencia, pues cambiaban las propiedades de las proteínas. Vamos a ver ahora sí su clasificación y tenemos según su composición. Aquellas que están formadas solo por aminoácidos reciben el nombre de simples, como la albúmina, por ejemplo. La albúmina es una proteína que se encuentra en el huevo. Esta proteína es simple porque su cadena es solamente aminoácidos. Una proteína es conjugada cuando está unida a una cadena de aminoácidos y se ha agregado un componente orgánico o inorgánico al cual se le llama grupo prostético. Sencillo hasta aquí. Simple si solamente hay aminoácidos y conjugada si es que tiene aminoácidos más un grupo prostético. En este caso, un ejemplo es la hemoglobina. También tenemos la mioglobulina que se encuentra en los músculos. La hemoglobina, por ejemplo, conjugada. Ya está, acá la siguiente ya. Tenemos también por su forma. Por su forma pueden ser proteínas fibrosas, si esta proteína es alargada, si su forma está a modo de filamentos, como vemos aquí en la primera imagen. Un ejemplo de estos tenemos al colágeno, la queratina y la elastina, que son proteínas que justamente su forma les permiten poder ayudar a formar fibras. Globulares son aquellas que son redondas, más compactas. En este caso aquí tenemos a las enzimas, a la globulina y las albúminas también. Son proteínas globulares. Hablando de las enzimas, recordamos un poco que su función era acelerar las reacciones químicas. Esas enzimas son proteínas también. Su función catalítica, o sea, aquella que permite acelerar una reacción, puede también en algunos casos disminuir la energía de activación. ¿Y cómo funciona? Aquí tenemos una enzima que es una proteína que se le adhiere un sustrato. Esta unión permite productos nuevos que van a ayudar al metabolismo en el organismo. ¿Qué es un aminoácido? Bueno, los aminoácidos, por decirlo así, son monómeros, o en otras palabras, unidades de las proteínas, la parte más chiquita de una proteína. Los aminoácidos se unen entre ellos mediante enlaces especiales llamados enlaces peptídicos. Su denominación o su nombre, así aminoácido, se deriva a que está presente en él un grupo amino o el grupo compuesto por el nitrógeno, aquí es el grupo amino, NH2, grupo amino. También tiene el grupo carboxilo, que está compuesto por carbono o oxígeno e hidrógeno, un carbono alfa, que son las cadenas de carbono, y tenemos también al hidrógeno y a la parte variable, que es el radical. Ahí está. Aquí podemos ver en la imagen, miren, aquí está el carbono, aquí está el grupo amino con el hidrógeno, el hidrógeno solo para saturar al carbono, el radical en la otra parte,
Y en el otro carbono tenemos al grupo carboxilo, ¿no? Compuesta de carbono, oxígeno, oxígeno e hidrógeno. Esa es una estructura común en un aminoácido. Recibe el nombre aminoácido, ya sabes, por el grupo amino, por el grupo al que pertenece el nitrógeno. Otra clasificación, o bueno, la clasificación que tenemos de los aminoácidos es que se les puede clasificar o agrupar según su cantidad. Por ejemplo, cuando un aminoácido se une con otros, si es de una baja cantidad de aminoácidos, se les denomina péptidos. Y según esos péptidos, yo puedo decir si hay solamente 2 aminoácidos, serían dipéptidos, 2 dipéptidos. Si la cantidad de aminoácidos es mayor que 2, pero menor que 10, se le denomina oligopéptido. Si la cantidad de aminoácidos es superior a 10, 11, 12, 20, 30, 40 aminoácidos, yo voy a hablar de un polipéptido. Pero, ¿cuándo se le denomina proteína? Cuando la cantidad de aminoácidos es superior a 50. Recién allí yo digo, es una proteína. Antes, no, son péptidos. Entonces, la unión de aminoácidos que me dan, péptidos. Recién a partir de 50, yo ya tengo una proteína. Dipéptidos si son 2 aminoácidos, oligopéptidos si son hasta 10, polipéptidos si son superior a 10 hasta 50 y más de 50 ya recibe el nombre de proteína. De aquí, miren, tenemos aminoácidos, péptidos, si son cadenas cortas, hasta 50, y proteínas cuando son cadenas más largas, de más de 50. Ajá, ahí tenemos una imagen, miren. 2 aminoácidos dipéptidos. Aquí hay 5, oligo, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera 35 aminoácidos, ¿a qué grupo pertenecería, muchachos? Si tuviera 35. ¿Será oligo? ¿Será di? ¿Será poli? ¿Será proteína? ¿Qué será si yo tengo 35 aminoácidos? Una proteína. 35. ¿Será proteína? Recuerden que proteína es superior a 50, mayor a 50. Polipéptido. Polipéptido, muy bien, polipéptido, ¿no? Polipéptido, correcto. Si yo tuviera 8, ¿qué sería? Por ejemplo, 8 aminoácidos, ¿qué sería? Oligopéptido. Oligopéptido, ¿no? Muy bien, muy bien. Y yo tengo 100 aminoácidos, ¿qué sería? Proteína. Proteína. Muy bien, muy bien. Entonces, así se clasifican los aminoácidos. Recuerden, una proteína es un polímero, o sea, es una macromolécula, una molécula muy grande. Tiene que tener más de 50 aminoácidos. Por lo tanto, me dicen las proteínas son cadenas de aminoácidos que tienen una propiedad especial, que es plegarse una con otra, así formando como una especie de estructura tridimensional, que le permite justamente llevar a cabo múltiples funciones. Las proteínas están codificadas, por decirlo así, tienen un código en nuestro material genético. Allí, en el ADN, justamente es donde se secuencia a los aminoácidos, se les da el orden que deben tener para formar cierta proteína, los cuales después van a ser sintetizados, es decir, fabricados por los ribosomas. Es decir, en el material genético se escribe la receta para hacer proteínas y es justamente los ribosomas donde se lleva a cabo, se fabrica. Según la necesidad en la dieta, yo voy a tener nuevamente 2 tipos, así como teníamos ácidos grasos esenciales y ácidos grasos no esenciales, aquí también yo tengo aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. No significa que un grupo lo necesite más que el otro. Significa que los esenciales mi cuerpo no los puede fabricar, sí o sí necesito adquirirlos en mi dieta.
Y los no esenciales son aquellos que pues sí mi cuerpo los puede fabricar, proteínas que sí mi cuerpo las sintetiza. En los esenciales, los seres humanos tenemos 8 aminoácidos esenciales. Algunos dicen 9. Si tú observas por ahí 9, ese aminoácido extra son aquellos que necesitan los neonatos, o sea, los recién nacidos, y los adultos mayores. 9 y algunos autores dicen hasta 10 aminoácidos. O sea, 2 más los necesitan los bebitos y los mayorcitos. Pero los niños, los jóvenes y los adultos necesitamos solo 8. ¿Cuáles son? Tenemos ahí la soleucina, la lisina y otros más, ¿no? Estos aminoácidos son esenciales. Ya sabes que los necesitamos ingerir a través de nuestra dieta porque nuestro organismo no los fabrica. Aquí están. Los 8 que están encerrados en circulitos son los que necesitamos. El adicional, la histidina, es aquel que solo lo necesitan los neonatos y los adultos mayores. Esto de aquí no es necesario para nosotros. No es necesario. Es necesario no significa que no lo utilicemos, sino que ya nuestro cuerpo aprende a fabricarlo. Importancia, ¿para qué nos sirven las proteínas? Bueno, las proteínas sabemos o mejor dicho, las enzimas son proteínas. Así es que al tener una función catalizadora, van a favorecer las reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro organismo. Tenemos varias enzimas. Yo en la clase anterior te hablaba sobre la amilasa salival que se encuentra en nuestra saliva. Pero también tenemos la enzima digestiva que se produce en las paredes de nuestro estómago llamada pepsina, como la Pepsi. Pepsina, para que no te olvides, pepsina. La pepsina es una enzima, una proteína que nuestro estómago la produce junto con el jugo gástrico, junto con el jugo gástrico. Su función, yo te la he puesto ahí en rojo, descomponer las proteínas. Curioso, ¿no? Es una proteína que descompone proteínas, pero es porque es una enzima. ¿Qué hace entonces? A descomponer la proteína, cortarla en péptidos más simples. ¿Sabes que una proteína es una larga cadena de aminoácidos de más de 50? Entonces, ¿qué hace la pepsina? Cortarla en péptidos. Tal vez lo corta en 10, 20, menos de 50, cadenas chicas. Esta pepsina solo reacciona cuando hay ácido. Por eso, inteligentemente, el estómago, o el cerebro, mejor dicho, manda al estómago a producirla junto con el ácido clorhídrico, el ácido de nuestro estómago. Entonces, porque solo así funciona la pepsina, con ácidos. Las proteínas también tienen función estructural, o sea, ayudan a formar parte de nuestros tejidos, como por ejemplo huesos, tendones, piel, cartílago, órganos, etc. Así es que las proteínas van a formar estructuras fundamentales. Nuestro cabello, nuestra piel, todo básicamente está hecho de proteínas. Ya sabes que tu cuerpo es 50% proteína. 50% de proteínas, eso es un montón de proteínas. De hecho, la razón por la que la gente va envejeciendo, ¿no? Y su piel se va arrugando, o nuestra piel, me incluyo, se va arrugando, va decayendo por la gravedad, es porque vamos perdiendo estas proteínas, ¿no? Lo que nos ayudaría es ingerirlo en nuestra dieta, ¿no? Si a medida que pasar el tiempo vamos perdiendo cierta funcionalidad de algunas proteínas, pues tenemos que ingerirlo más en nuestra dieta. También las proteínas van a contribuir en la coagulación de la sangre y en este caso tenemos aquí a la trombina. La trombina es una proteína que junto o conjuntamente con las plaquetas van a ayudar a que nuestra sangre pueda coagularse en caso de un sangrado producto de algún corte o alguna otra hemorragia, sea externa o interna. También las proteínas ayudan a la contracción muscular, o sea, a que uno pueda extender, flexionar o
flexionar, así sería, o contraer los músculos, ¿no? En este caso tenemos dos proteínas, la actina y la miosina, la cual permiten que pues uno pueda moverse. Entonces, sin proteínas no hay movimiento. Por otro lado, también las proteínas van a formar parte de algunas hormonas. Ya veíamos que tenemos lípidos que son hormonas, ¿no? Como por ejemplo las hormonas sexuales. Pero ahora también vemos que hay hormonas que son proteínas, como cuáles, por ejemplo, como la insulina. Es importante la insulina. La insulina va a controlar los niveles de glucosa en nuestra sangre. Pero tú dirás, pero la glucosa no es buena. ¿La glucosa no es el alimento único para nuestras células? Sí, pero como todo en la vida, en exceso todo es malo. En este caso, cuando en exceso estamos consumiendo mucha cantidad de glucosa, esto es peligroso, puede llevar a ocasionar enfermedades como la diabetes. Es allí donde la insulina trabaja. ¿Haciendo qué? Haciendo que los niveles de glucosa en la sangre bajen, dando una señal al cuerpo para que la glucosa se quite de la sangre y se pueda transformar en glucógeno, ¿no? El cual pues ya se almacena, ¿no? Y ya al menos no está en la sangre, porque sería peligroso, nuestro organismo dejaría de funcionar y sería caótico. Hay personas que tienen resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, y tienen que medicarse o tienen que llevarse a su tratamiento porque ya su cuerpo no funciona o es como que la glucosa ya no le hace caso a la insulina. Entonces también es peligroso. Otra proteína que también cumple funciones importantes en nuestro organismo es el glucagón. Entonces tenemos ahí la insulina y el glucagón. También hay proteínas que tienen función de transporte, transportan sustancias y la más importante es la hemoglobina, ¿no? La cual va a ayudar a los glóbulos rojos a transportar el oxígeno, el CO2 y hasta otras sustancias. Entonces, es su función principal, transportar. Y hay otras proteínas que van a intervenir en la respuesta inmune, es decir, van a ayudar a nuestro sistema inmunológico. Y en este caso tenemos a los famosos anticuerpos, en específico a las inmunoglobulinas, proteínas diseñadas para poder responder ante un ataque infeccioso que se le dé al organismo. Muy bien, chicos, y hasta aquí es nuestro tema de macromoléculas. En el tiempo restante vamos a ver otro tema, pero hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Porque vamos a cerrar con el tema de macromoléculas. Hemos hablado de los glúcidos, de las proteínas, de los lípidos. Hoy nos hemos centrado en hablar de los lípidos y las proteínas. Hemos visto puntos que las diferencian, cosas que tienen en común, ¿no? Pero si hay alguna duda, con mucho gusto podemos responderla. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo claro? Por ahí su micro que lo tiene encendido, si desea decir algo, si no, pues lo apagamos. ¿Alguna duda? Voy a interpretar el silencio como que todo está claro. ¿O hay alguna pregunta, muchachos? Mientras voy compartiendo la siguiente diapo, me informa. Si hay preguntas, me cuentan. Como les digo, si tal vez por ahí les da un poquito de timidez hablar por el micrófono o hay tal vez ruido en la casita y no queremos que se escuche, mándenlo por el chat, no hay problema. Yo acabé el chat para que lo utilicemos. Manden sus respuestas, sus preguntas. No nos sintamos que tal vez si preguntamos se van a burlar de nosotros. Uy, dice Néstor, en caso mi internet está fallando. Lamentablemente el internet nos juega una mala pasada. Afortunadamente, la reunión va a estar colgada en el fanpage, en la página, ahí a su coordinador o al encargado de soporte técnico.
le pueden escribir ahí en el grupo para que les oriente, para que puedan ver las clases, porque sí, pues el internet ya es algo que lamentablemente no podemos controlar. Entonces, en este caso, pues sí, obviamente nos va a dificultar un poco el aprendizaje. Espero que los que tienen problema con la red se puedan mejorar. Mientras tanto, vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Lo voy a abordar hoy. Nos queda aproximadamente media hora de clase. Espero que en esta media hora podamos abarcar un poquito. El restante, o lo restante, mejor dicho, lo vamos a ver el día de mañana. Como tú puedes ver en la pantalla, nuestro tema ya se amplió más. Habíamos empezado hablando en el curso de biología, que la biología es la ciencia que estudia la vida y que es tan amplio hablar de la vida. La biología tiene que valerse de otras ciencias, subciencias, podríamos decirlo así, para poder estudiar distintos ámbitos, de la microbiología, de la zoología, etcétera, etcétera. Ahora, hay una ciencia que se dedica a estudiar una parte muy importante del ser vivo, y es la célula. Yo te he puesto ahí de verde, título, es la citología. Cito significa célula. Así es que la citología es la ciencia dedicada a estudiar únicamente la célula. Este tema es un poco amplio, por eso vamos a abarcarlo hoy día un poco y mañana otro tanto. Y tal vez hasta nos falte tiempo y lo vamos a ver la próxima semana, porque es un poquito amplio. Uy, está mal mi internet, también me dice Duba. Como es el internet, nos quita las ganas. Perdón, no, si hay... Uy, el tiempo, quedan 12 minutos. Si se corta la reunión, volvemos a entrar. ¿Ya, muchachos? Bueno, si tal vez pueden ubicar un lugar en la casa donde el internet fluye mejor, vayan allí, ¿no? Tal vez afuera, o ven, por ejemplo, aquí en mi casa hay sectores de la casa donde el internet no funciona tan bien. Entonces hay que movernos a un lado donde probemos que el internet está un poquito más fluido. Bien. Comenzamos hablando entonces de la citología. ¿Cómo surgió esta ciencia? Empezó conociendo o descubriendo, mejor dicho, a la célula. En ese caso fue en 1665 con ese científico que ustedes están viendo allí. Teófilo también me dice está pésimo el internet. El científico que les menciono allí se llama Robert Hooke. Elvis Felipe también. No se preocupen, ya cuando nos toque la clase presencial yo voy a hacer una especie de resumen de todos los puntos para que quede mucho más grabado, ¿ya? Así es que, así espero que les pueda ayudar para que estén un poquito más tranquilos. Bien, les decía, Robert Hooke, ese científico en 1665, descubrió algo muy interesante. Él observó que cuando colocaba una estructura en el microscopio que él había diseñado, un microscopio de 9 lentes, potente para la época, observó unas partecitas a unos agujeros, algo así como una especie de panal de esas, unos poros en esta estructura. ¿Qué era lo que él había colocado bajo su microscopio? Un pedazo de corcho, es decir, la parte más externa de un árbol. Había cortado un filamento muy delgado y lo observó. Algo como lo que vamos a ver en la siguiente imagen. Esto, ¿no? Él observó celdas, así como las que habría en un panal, ¿no? Muy parecido a las que habría en un panal. Él le colocó el nombre de cellulae o célula, ya si lo queremos decir en español. En latín, estas celditas reciben el nombre de cell, por eso ahí célula, que son le bautizó con ese nombre, ¿no? Él observó esa célula, la primera célula entonces que fue observada fue una célula vegetal, porque la observó de un corcho de un árbol. Posteriormente ya se observaron células en animales, pero la primera célula fue una célula vegetal. Yonder también me dice que está mal su internet. Entonces, hasta aquí, muchachos, vamos viendo que Robert Hooke descubrió
la primera célula. Le bautizó, le puso el nombre porque justamente le parecía como si fueran unas celdas, así como diríamos la celda de los presos, ¿no? Por eso le puso el nombre de célula o celular. Pero allí no quedó la historia de la célula. Pasó un buen tiempo. Mira, fíjate que la historia de Robert Hooke es en 1600. Ahora nos remontamos unos años adelante, 1831. Y ese otro científico que está aquí con la cara de enojado, Robert Brown, él descubrió una parte sumamente importante en las células. Él descubrió que las células no eran celdas vacías, sino que había una parte en el centro, una estructura central llamada núcleo, el cual pues ya sabemos lleva a cabo funciones muy importantes en la célula. Él descubrió eso. Por ahí, el que tiene el micro encendido, apáguelo, por favor. Pasaron unos años y Félix Dugarty, él demostró que las células no eran huecas, o sea, no eran como una celda, como se creía inicialmente, sino que en su interior había una especie de fluido que él le llamó protoplasma. Hoy ya sabemos que a ese fluido pues se le denominó citoplasma, que es la parte líquida de la célula, pero en ese tiempo se le llamaba protoplasma. En 1838, unos años después, miren, esa década de los años 30 en el siglo, en 1800, fue importantísima para la célula, porque en 1838, en 1839, dos científicos, Theodore Swan y Matthias Schleiden, un botánico y un zoólogo, descubrieron el principio básico para la teoría celular. Y es que todas las plantas, sin excepción, y todos los animales, sin excepción, están compuestos por células. Ellos dijeron esto, importante, claro. No se entiende, se entrecorta. ¡Ay, qué pena, muchachos! Parece que la sala está fallando. Ah, ¿lo mío? A ver, a ver, a ver. Un segundito, entonces voy a ver si aquí puedo mejorar un poco el internet, ¿ya? O los demás sí me escuchan. A ver, o no se escucha para nada. A ver, me informas. ¿Sí se escucha o no se escucha? A ver, un segundo, si no voy a decir por aquí que dejen usar el internet. Un momentito. A ver, muchachos, vamos a salir. Voy a cortar la reunión y voy a volver a ingresar. A ver si con eso mejora un poquito. ¿Ya? Voy a cortar la reunión y volver a ingresar. Un segundo.